Hoy te llevaré a un viaje que desafiará tu realidad y pondrá a prueba tu valentía. Durante este vídeo descubrirás 10 historias sobrenaturales que ocurren en lugares donde nada es lo que parece. Desde pasillos que no terminan hasta plazas donde el tiempo se detiene, cada relato está lleno de misterio, terror y detalles que te harán dudar de lo que creías real. Quédate hasta el final, porque cada historia es más escalofriante que la anterior y algunas revelarán secretos que nadie debería conocer. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad. Historia 1: El pasillo del hotel que nunca terminaba. Nunca olvidaré la sensación de caminar por aquel hotel que parecía desafiar todas las leyes de la lógica. Llegué por casualidad una noche lluviosa, buscando un lugar donde refugiarme después de un largo viaje por carretera. La recepción estaba vacía. Solo una luz tenue iluminaba el mostrador polvoriento y un olor a moho mezclado con algo indefinible flotaba en el aire. La recepcionista, una mujer de mirada ausente y voz monótona, me entregó la llave de la habitación 207 sin decir una sola palabra más. Al abrir la puerta, me encontré con un pasillo largo, estrecho y silencioso, mucho más largo de lo que cualquier hotel normal tendría. Cada puerta que veía parecía idéntica a la anterior, pero al abrirlas, nada era lo que esperaba. Una habitación con paredes cubiertas de espejos que reflejaban escenas de lugares que no existían, otra llena de relojes que corrían hacia atrás, y otra que estaba completamente vacía pero con susurros que se escuchaban desde un rincón oscuro. A medida que avanzaba, el pasillo se extendía sin fin, cada paso que daba parecía traerme a un lugar distinto, a veces con muebles antiguos cubiertos de polvo, otras veces con objetos modernos que no pertenecían a la época del hotel. Sentí que alguien me observaba, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nadie. Sin embargo, las puertas se movían ligeramente como si respiraran y un frío intenso recorría mi espalda. Intenté regresar, pero el pasillo no tenía fin y la salida desaparecía con cada giro que tomaba. En una de las habitaciones encontré un diario abierto, con páginas que relataban experiencias similares a la mía, escritas por huéspedes que, según parecía, nunca habían logrado salir. Cada palabra estaba impregnada de desesperación y un terror que me hizo dudar de mi propia cordura. Las luces parpadeaban y de repente escuché pasos detrás de mí, rápidos y cercanos, pero cuando me volteé, el corredor estaba vacío. El eco de mi propia respiración parecía multiplicarse y confundir mi sentido de la orientación. Algunas puertas llevaban a habitaciones que parecían mundos distintos. Un bosque oscuro iluminado por un cielo verde y dos lunas. Una playa donde el mar se movía hacia arriba como si obedeciera a una fuerza invisible. Y un salón donde los muebles estaban flotando lentamente en el aire. Cada espacio tenía un olor particular, un sonido único, y una sensación de que el tiempo dentro de cada habitación transcurría de manera diferente. Empecé a perder la noción de cuántos minutos o horas había pasado caminando. Mis manos temblaban al tocar los pomos de las puertas y un sentimiento de pavor absoluto se apoderaba de mí, cada vez que escuchaba un leve crujido detrás de mí. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi memoria estaba confusa, fragmentada. Era como si el hotel estuviera reescribiendo mi historia mientras avanzaba. Finalmente, después de lo que parecieron eternidades, encontré una puerta distinta, más grande y antigua que las demás, con un marco tallado y símbolos que no reconocía. Al abrirla, no había habitación, sino un pasillo aún más largo, oscuro y silencioso, y fue en ese instante que comprendí que el hotel no tenía final y que cada puerta que cruzara me llevaría a lugares más extraños y peligrosos, atrapándome en un laberinto interminable del que nadie, hasta ese momento, había logrado escapar. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, puedo ver el pasillo extendiéndose para siempre y escuchar los ecos de mis propios pasos resonando, recordándome que aquel hotel sigue esperándome, escondido entre la realidad y un sueño imposible de abandonar. Si quieres apoyar directamente el canal y ayudarnos a seguir creciendo, puedes hacer una donación con Super Thanks. Con tan solo $1, nos ayudas a seguir trayéndote vídeos de máxima calidad y más historias que desafían la realidad. Historia 2: La farmacia donde vendían recuerdos. Nunca olvidaré el día en que entré a esa extraña farmacia escondida entre callejones del centro de la ciudad, un lugar que parecía fuera de tiempo, con vitrinas cubiertas de polvo y luces amarillentas que parpadeaban débilmente.
La puerta crujió al abrirse y un olor a medicamentos antiguos mezclado con un perfume indefinible me golpeó de inmediato, un aroma que me resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba ubicarlo en mi memoria. Detrás del mostrador, un hombre de mirada profunda y gesto enigmático me observaba sin decir nada, como si ya supiera por qué había entrado. Las estanterías estaban llenas de frascos etiquetados con palabras que no entendía y fechas que no correspondían a ningún calendario conocido. Algunos tenían etiquetas con nombres de personas, otros con lugares que jamás había oído mencionar. Fue entonces cuando lo escuché, con voz baja y casi susurrante, decirme: aquí vendemos recuerdos, recuerdos que pueden devolverte instantes perdidos o mostrarte vidas que nunca viviste. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de metáfora o truco comercial, pero cuando extendió un frasco pequeño hacia mí, vi dentro un líquido brillante que parecía contener fragmentos de imágenes en movimiento, una playa con olas cristalinas, una casa antigua con luces cálidas, un rostro que me resultaba extrañamente familiar. Sin poder evitarlo, lo tomé, y al beber una sola gota, una sensación intensa recorrió mi cuerpo. De repente, me encontré viendo escenas que jamás había experimentado. Momentos de otra vida que se sentían tan reales que podía percibir los olores, los sonidos y la textura de cada objeto. Sentí la risa de alguien que no conocía, un abrazo que nunca había recibido, la tristeza de pérdidas que no eran mías y el miedo de secretos que nunca debía descubrir. Cada frasco ofrecía un recuerdo distinto. Algunos traían alegría profunda pero acompañada de una melancolía imposible de soportar. Otros mostraban tragedias tan intensas que mi corazón dolía como si fueran propias. Empecé a comprender que los recuerdos tenían un precio. Cuanto más intensos, más difíciles de soportar, y más difícil era regresar al presente. Intenté alejarme, pero la farmacia parecía alargarse. Sus pasillos se doblaban y retorcían como si estuviera dentro de un laberinto, y cada frasco que miraba parecía llamarme por mi nombre, ofreciéndome secretos que no debía conocer. La voz del hombre detrás del mostrador me guiaba con palabras suaves y convincentes, diciendo que podía llevarme todos los recuerdos que quisiera, que podía vivir vidas que jamás soñé, pero que debía decidirme rápido, porque una vez que los probaras, ya nada volvería a ser igual. Sentí miedo, una mezcla de fascinación y terror, y comencé a beber gota tras gota, perdiéndome entre paisajes y momentos que me hacían cuestionar mi propia identidad. Vi recuerdos felices y desgarradores, amores que nunca tuve, pérdidas que nunca sufrí, y secretos que parecían pertenecer a alguien que no era yo, pero que, al mismo tiempo, sentía profundamente dentro de mí. Las paredes de la farmacia vibraban con ecos de voces lejanas, risas, llantos y susurros que me decían cosas que no podía comprender del todo, como si cada recuerdo estuviera vivo y buscara permanecer en mí para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de mi vida mezclados con vidas ajenas, y sentía que mi memoria empezaba a desdibujarse, confundiendo lo que era mío con lo que había bebido. Intenté salir, pero la puerta parecía estar en otro lugar, a cientos de metros de donde la recordaba, y al mirar atrás, los estantes se multiplicaban infinitamente, llenos de frascos que contenían futuros que aún no existían y pasados que no habían sucedido. En un instante comprendí que había cruzado un umbral que no se podía deshacer. La farmacia no solo vendía recuerdos, vendía experiencias que podían atraparte para siempre, haciendo que olvidaras quién eras realmente. Y mientras me sentaba en un rincón, temblando y tratando de recobrar mi identidad, vi al hombre acercarse con otro frasco en la mano, y su sonrisa, cálida pero perturbadora, me dijo con total certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma, porque los recuerdos que había probado ahora vivían dentro de mí, y algunos jamás me permitirían salir de aquel lugar en silencio, atrapándome entre lo que había sido y lo que nunca debía recordar. Si quieres apoyar directamente el canal y ayudarnos a seguir creciendo, puedes hacer una donación con Super Thanks. Con tan solo $1, nos ayudas a seguir trayéndote vídeos de máxima calidad y más historias que desafían la realidad. Historia 3: La carretera que se retorcía como una serpiente. Era una noche sin luna cuando me encontré conduciendo por aquella carretera que parecía normal al principio, pero pronto comenzó a cambiar de manera inquietante. Todo empezó después de que dejé la ciudad. Las luces de las casas se desvanecieron y el asfalto parecía alargarse infinitamente, extendiéndose hacia la oscuridad como un río de sombra. A medida que avanzaba, noté que la carretera comenzaba a retorcerse, girando y ondulando como si fuera una serpiente viva, moviéndose bajo mis ruedas y cambiando de forma sin previo aviso. Intenté frenar, pero el coche parecía obedecer a fuerzas externas.
acelerando cuando yo quería detenerme y girando en curvas imposibles que desafiaban toda lógica. Los árboles a los lados del camino se inclinaban hacia la carretera, sus ramas como brazos retorcidos que parecían intentar tocar el vehículo, y una bruma espesa comenzó a cubrir el asfalto, dificultando la visibilidad y haciendo que todo sonara amortiguado, como si estuviera atrapado bajo el agua. Empecé a escuchar ruidos extraños, un crujido constante que no provenía del coche, sino de la propia carretera. Era como si el asfalto respirara y se moviera a su propio ritmo, acomodándose para envolverme en un laberinto interminable. Cada curva me llevaba a un paisaje distinto, pero siempre con la misma sensación de peligro inminente. Un tramo parecía atravesar un bosque congelado, donde la neblina dejaba ver sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Otro tramo se abría a un desierto sin fin con un cielo de tonos rojos y negros, y en todos, el sonido del viento era casi un susurro de voces que me llamaban por mi nombre. Intenté girar, regresar sobre mis pasos, pero la carretera se transformaba de tal manera que cada intento me hacía perder la orientación. Los kilómetros recorridos no coincidían con el tiempo que sentía haber pasado, y cada señal de tránsito mostraba nombres de lugares que no existían, ciudades y pueblos que jamás había escuchado. Sentí que no estaba solo, a veces veía reflejos de alguien caminando al borde de la carretera, sombras que desaparecían si miraba directamente, o luces lejanas que se apagaban cuando me acercaba. La sensación de ser observado se volvió insoportable, un peso invisible sobre mis hombros que me obligaba a seguir avanzando, como si la carretera misma quisiera mantenerme allí para siempre. En un momento, el asfalto se levantó en espirales y curvas imposibles, y el cielo parecía caer sobre mí, cargado de un silencio opresivo roto únicamente por un zumbido grave que retumbaba en el coche, en mis oídos y en mi pecho. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mis recuerdos se mezclaban con la carretera y los paisajes cambiantes, hasta el punto de dudar de mi propia identidad. Era como si cada giro borrara un fragmento de mí, dejándome más vulnerable a la oscuridad que me rodeaba. Vi señales de accidentes que no eran recientes, restos de vehículos destrozados que desaparecían al parpadear, y ocasionalmente, cuerpos que parecían de otro mundo, con gestos congelados de terror que me hacían estremecer. La carretera no solo se retorcía físicamente, también jugaba con mi mente, doblando mi percepción del tiempo y el espacio, mezclando el pasado y el presente, haciéndome sentir que cada kilómetro recorrido era simultáneamente un minuto y una eternidad. En un punto, pensé ver la salida, un tramo recto y limpio que prometía escapar, pero al acercarme, la carretera se curvó de manera brutal y descendió hacia una oscuridad que parecía tragarse todo. Y entendí que no había escape, la carretera existía para absorberme, doblarme, confundir cada pensamiento, cada recuerdo, y mantenerme atrapado en su sinuoso cuerpo como si yo fuera parte de ella. Y mientras conducía, agotado, aterrado, escuchando los crujidos y susurros de la carretera que se retorcía bajo mí, comprendí que no se trataba solo de un camino físico, sino de un ente vivo que jugaba con la mente de los que se atreven a cruzarlo, una serpiente interminable que se alimentaba del miedo, de la desesperación y de la identidad de aquellos que creían que podían recorrerla y escapar, pero que, como yo, descubrirían demasiado tarde que la carretera nunca deja ir a nadie. Si quieres apoyar directamente el canal y ayudarnos a seguir creciendo, puedes hacer una donación con Super Thanks. Con tan solo $1, nos ayudas a seguir trayéndote vídeos de máxima calidad y más historias que desafían la realidad. Historia 4: El pueblo donde las sombras se movían solas. Llegué a aquel pueblo por casualidad, conduciendo por carreteras secundarias sin mucho tráfico, buscando un lugar donde pasar la noche, pero desde el primer instante sentí que algo no estaba bien. Las calles estaban vacías, silenciosas, y un olor húmedo a tierra y madera vieja flotaba en el aire. Las casas eran antiguas, con ventanas que reflejaban la luz de la luna de manera extraña, y aunque no había nadie visible, algo en la atmósfera hacía que cada rincón pareciera observado. Al caminar por la plaza central, noté un detalle que me heló la sangre: las sombras no se comportaban como debían. Mientras las mías se movían de manera natural con cada paso, otras sombras parecían deslizarse, girar y estirarse por sí solas, ignorando a cualquier ser que pudiera proyectarlas. Intenté racionalizarlo, pensar que era un efecto de la luz de las farolas antiguas o algún tipo de ilusión óptica, pero cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que las sombras tenían vida propia. En las paredes de las casas, las sombras se alargaban y acortaban de manera imposible, y algunas incluso se desprendían de sus dueños para recorrer la calle como entidades autónomas.
Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y un susurro apenas audible parecía seguirme desde todos lados. Una voz hecha de viento y madera vieja que decía mi nombre sin pronunciarlo claramente. Al pasar frente a una de las casas, la sombra de un árbol se separó del tronco y se deslizó por el suelo hacia mí, deteniéndose a centímetros de mis pies, como si evaluara mi presencia, y cuando retrocedí, la sombra me imitó, avanzando y retrocediendo con un ritmo propio, ajeno a mi movimiento real. Intenté hablar con alguien, buscar a algún habitante, pero las puertas estaban cerradas y las ventanas, aunque iluminadas, no mostraban figuras humanas. Todo parecía muerto, y sin embargo, el pueblo estaba lleno de vida, una vida oscura y silenciosa que habitaba en las sombras mismas. Al intentar salir, descubrí que las calles se entrelazaban de manera confusa, como si el pueblo cambiara su estructura según la hora o según mi temor, obligándome a regresar siempre a la plaza central, donde las sombras se agrupaban, formando figuras humanas que desaparecían si intentaba mirarlas directamente. A medida que avanzaba la noche, las sombras empezaron a imitarme de manera más compleja, mis gestos, mi respiración, incluso la forma en que intentaba esconderme detrás de los edificios, y cada vez que giraba la cabeza, nuevas sombras aparecían, emergiendo de los rincones más oscuros, del suelo, de las paredes, como si el pueblo entero respirara a través de ellas. Una sensación de paranoia absoluta se apoderó de mí, no podía distinguir entre la realidad y la ilusión, entre mi propia sombra y las que me seguían con autonomía. Intenté marcar el camino con piedras y objetos, pero al volver, los rastros desaparecían y las sombras parecían anticiparse a mis movimientos, colocándose en posiciones que me impedían avanzar, bloqueando la salida, guiándome hacia la plaza central sin que yo lo deseara. En un instante, una sombra en particular se acercó más que las demás, adoptando la forma de una persona, con rasgos vagamente familiares, y me susurró algo que no pude comprender del todo. Una mezcla de advertencia y amenaza que resonó en mi mente con fuerza. Mis ojos comenzaron a doler de tanto esfuerzo por distinguir figuras y mi corazón latía con un ritmo frenético, porque comprendí que el pueblo no estaba habitado por personas, sino por sombras conscientes que se movían con voluntad propia, evaluando, estudiando, atrapando a cualquiera que se atreviera a entrar. Intenté correr, gritar, pero cada paso me acercaba más al centro, y cada sombra que se movía por sí sola parecía anticipar mis acciones, bloqueando caminos, distorsionando la realidad. Al amanecer, logré salir del pueblo, pero al mirar atrás, las sombras de las casas parecían inclinarse, como si me observaran marchar, y algunas, tan nítidas como personas reales, me siguieron con la mirada hasta perderse en la distancia. Desde aquel día, cada vez que cierro los ojos o camino solo de noche, puedo ver esas sombras moviéndose de manera independiente, recordándome que el pueblo sigue ahí, esperando a quien tenga la desgracia de entrar y creer que puede escapar de lo que habita en la oscuridad, porque en aquel lugar, las sombras no necesitan cuerpos para vivir y no olvidan a quienes han observado con temor su reino silencioso y eterno. Si quieres apoyar directamente el canal y ayudarnos a seguir creciendo, puedes hacer una donación con Super Thanks. Con tan solo $1, nos ayudas a seguir trayéndote vídeos de máxima calidad y más historias que desafían la realidad. Historia 5: el cine que proyectaba su futuro. Nunca olvidaré cómo llegué a aquel cine escondido en un callejón de la ciudad, un lugar que no aparecía en ningún mapa y que parecía haberse detenido en el tiempo, con un letrero gastado que apenas dejaba leer Cine Paraíso, y una puerta de madera oscura que crujió al abrirse. El olor a polvo, a palomitas viejas y a humedad me golpeó de inmediato, y al mirar a mi alrededor, vi que la sala estaba casi vacía, con sillas de terciopelo rojo gastadas y una pantalla que parecía más un portal que un simple lienzo para películas. Me senté en una de las butacas, y al instante las luces se apagaron, dejando solo el resplandor de la pantalla, que comenzó a proyectar imágenes que me resultaron inquietantemente familiares. Al principio pensé que eran simples recuerdos, escenas de mi vida cotidiana, mi casa, mis amigos, mi trabajo, pero pronto comprendí que había algo distinto, algo imposible. La película no mostraba lo que ya había ocurrido, sino lo que aún iba a suceder. Vi momentos que no había vivido, conversaciones que tendría, decisiones que tomaría y tragedias que me alcanzarían en los próximos días. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al reconocer mi propia voz diciendo palabras que todavía no había pronunciado y viendo acciones que no había realizado, pero que sabía con certeza que ocurrirían tal como las proyectaba la pantalla. Intenté apartar la mirada, pero algo en mí me obligaba a mirar cada escena, como si el cine supiera que no podía escapar de su destino.
A medida que avanzaba la película, los detalles se volvían más precisos y perturbadores, vi accidentes que me herirían, momentos de traición de personas cercanas, pérdidas que sentiría de manera devastadora y decisiones que cambiarían mi vida de manera irreversible. Sentí pánico y un impulso de salir corriendo, pero la puerta de salida parecía desvanecerse cada vez que miraba hacia ella, y los ecos de la película se filtraban en mi mente, susurrando advertencias que no podía ignorar. Algunas escenas eran tan intensas que podía percibir los olores, los sonidos y hasta el dolor que experimentaría. Cada proyección parecía vivir dentro de mí, mezclando lo real con lo proyectado, haciendo que dudara de que ya había ocurrido y que estaba por ocurrir. En un momento, la película mostró una sala idéntica a la que estaba, y dentro de ella me vi a mí mismo sentado, observando la pantalla y reaccionando exactamente como lo hacía en ese instante, un bucle infinito que me recordó que quizá no era espectador, sino parte de la película misma. Cada vez que la película avanzaba, sentía que mi futuro se doblaba ante mí, como si cada decisión que tomara ya estuviera escrita y yo no pudiera alterar nada. La sensación de inevitabilidad me abrumaba, un terror silencioso que se asentaba en mis entrañas y me dejaba paralizado. Intenté cerrar los ojos, cubrirme la cabeza, gritar, pero los sonidos y las imágenes penetraban en mi mente con fuerza, proyectándose no solo en la pantalla, sino en mi memoria, obligándome a vivir anticipadamente cada emoción que me aguardaba. Comencé a notar pequeños detalles extraños, rostros en la audiencia que parecían seguirme, sombras que se movían detrás de las butacas y que no pertenecían a nadie, como si el cine mismo estuviera vivo, atento a mis reacciones, adaptando la película a mis miedos más profundos. Cada escena futura parecía más oscura, más opresiva, hasta que vi un momento que me paralizó completamente, mi propia muerte, proyectada con una precisión aterradora, con un dolor y una soledad que me hicieron llorar, sintiendo que el tiempo se comprimía y que la inevitabilidad de ese destino era absoluta. Intenté buscar explicaciones, racionalizar, pero el cine me mostraba que el conocimiento de mi futuro era un peso imposible de ignorar. Cada escena proyectada comenzaba a influir en mis decisiones, mis pensamientos y mis temores, y comprendí que aquel lugar no solo proyectaba el futuro, sino que lo moldeaba, convirtiéndome en prisionero de lo que estaba por venir. Cuando finalmente logré salir del cine, con el cuerpo temblando y la mente abrumada, sentí que el mundo fuera de esas paredes había cambiado, cada sombra, cada sonido y cada persona que encontraba parecía formar parte de aquella película, como si nada pudiera volver a ser impredecible, como si cada instante de mi vida ya estuviera escrito en aquel lugar oscuro y olvidado. Desde aquel día, cada vez que cierro los ojos, puedo ver la pantalla frente a mí, proyectando fragmentos de mi futuro, recordándome que algunas películas no solo se miran, sino que te atrapan y transforman tu destino para siempre, y que ese cine sigue ahí, esperando a quien ose descubrir lo que le depara el tiempo que aún no ha vivido, pero que inevitablemente vivirá. Historia 6 del bar donde los clientes hablaban en un idioma inexistente. Llegué a aquel bar sin nombre una noche lluviosa, buscando un lugar donde resguardarme del frío y de la tormenta que azotaba la ciudad. La fachada era discreta, casi invisible, con una puerta de madera gastada y un letrero apenas iluminado que parecía titilar al ritmo de la lluvia. Al entrar, un olor penetrante a alcohol añejo, humo y madera húmeda me recibió, y la luz cálida de las lámparas de techo apenas iluminaba las mesas y la barra, creando sombras alargadas que se movían lentamente por las paredes. Los clientes eran pocos, sentados en silencio, pero lo que más me llamó la atención fue el idioma que hablaban. Palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, sonidos extraños que formaban frases con lógica propia, y sin embargo, al escucharlos, comprendía cada matiz, cada intención, como si mi mente hubiera aprendido a descifrar aquel lenguaje que nunca había existido. Al principio creí que era producto de mi imaginación, del cansancio y de la soledad acumulada, pero pronto comprendí que no podía estar equivocado, todo lo que decían tenía sentido, y aunque las palabras eran imposibles, los mensajes eran claros y directos, cargados de emociones que podían sentir los que las escuchaban. Me senté en la barra y el barman, un hombre de mirada penetrante y gesto sereno, me ofreció una bebida sin preguntar. Al beber, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo, y las palabras de los clientes comenzaron a resonar en mi mente, formando imágenes y recuerdos que no eran míos, pero que comprendía perfectamente. Algunos hablaban de lugares lejanos, de tiempos que no existían y de personas que jamás había conocido, pero al escucharlos, podía visualizarlo todo con precisión, sentir la textura de los objetos, los olores de los paisajes y la intensidad de los sentimientos. Intenté hablar, y al pronunciar las primeras palabras, me sorprendió escucharme usando aquel idioma extraño.
formando frases que no había aprendido, y que los clientes entendieron sin esfuerzo, respondiendo con gestos y miradas cargadas de significado. Cada conversación parecía abrir puertas en mi mente, revelando secretos antiguos, recuerdos olvidados y futuros posibles que se entrelazaban en un solo hilo de comprensión absoluta. Sin embargo, no todo era fascinante. Cuanto más entendía y participaba en aquel lenguaje, más me sentía alejado del mundo real. Mi mente comenzó a llenarse de voces, ecos y murmullos que no podía apagar, y las palabras que pronunciaba quedaban grabadas en mi memoria como si pertenecieran a otra vida. Las sombras del bar se movían con sutileza, contorsionándose al ritmo de las conversaciones, y sentí que cada gesto, cada mirada, estaba impregnado de un propósito que no alcanzaba a comprender del todo. Intenté levantarme y salir, pero la puerta parecía haberse transformado. Al acercarme, los clientes seguían hablando, y sus palabras me alcanzaban incluso sin escucharlas, como si el idioma tuviera un efecto físico, penetrando en mis pensamientos y en mis recuerdos, distorsionando mi percepción de la realidad. En un momento, un cliente se levantó y me miró fijamente, pronunciando frases que mi mente tradujo como advertencias: aquellos que aprenden nuestro idioma ya no pueden regresar. Sentí un terror absoluto, pero también una fascinación que me mantenía allí, atrapado entre la necesidad de comprender y el miedo a perderme completamente en aquel lenguaje imposible. Cada sorbo de la bebida que me ofrecían abría nuevas puertas mentales, revelando secretos del universo que no debía conocer, recuerdos de vidas que nunca viví y momentos que aún no existían, y comprendí que aquel bar no era solo un lugar físico, sino un espacio entre dimensiones, un refugio donde el tiempo y la lógica se doblaban, y donde el idioma servía como llave para acceder a conocimientos que podían enloquecer a cualquiera que no estuviera preparado. Cuando finalmente logré salir, la lluvia golpeaba mis hombros y el mundo exterior parecía igual, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Podía escuchar ecos de aquel idioma en mi cabeza, palabras imposibles que comprendía y que me recordaban constantemente que aquel bar seguía existiendo, en algún lugar entre la realidad y lo desconocido, esperando a quienes tuvieran la curiosidad y la imprudencia de entrar y escuchar las voces de un lenguaje que no debería ser entendido, un idioma que, una vez aprendido, nunca te deja regresar al mundo que creías conocer. Historia 7: La montaña donde el eco respondía con otras palabras. Decidí escalar aquella montaña después de escuchar historias extrañas de viajeros que afirmaban haber oído respuestas imposibles de sus propios ecos, pero nunca imaginé lo que realmente me aguardaba. Desde el inicio, el sendero parecía normal, rodeado de pinos y rocas cubiertas de musgo, con el viento moviendo las ramas y un olor a tierra húmeda que llenaba mis pulmones. Sin embargo, a medida que ascendía, noté que cada palabra que pronunciaba no regresaba como esperaba. Mi voz parecía ser absorbida por la montaña, y en lugar de repetir lo que decía, el eco devolvía frases diferentes, inquietantemente coherentes, como si alguien o algo estuviera escuchando y respondiendo con intención. Al principio pensé que era una coincidencia, o una ilusión provocada por el viento y los reflejos de los árboles, pero cuando llamé mi propio nombre y el eco respondió con un "no eres bienvenido", un escalofrío recorrió mi espalda y comprendí que no estaba solo y que aquella montaña tenía conciencia propia. Cada paso que daba hacía que el eco fuera más complejo, respondía a mis pensamientos más íntimos, a mis miedos y secretos, pronunciando palabras que yo nunca había dicho en voz alta, revelando partes de mi vida que creía olvidadas. Intenté gritar palabras sin sentido para confundirlo, pero siempre encontraba la manera de contestar con frases que me obligaban a enfrentar verdades que preferiría ignorar. En un momento, el eco comenzó a hablar en un tono bajo y grave, describiendo escenas que aún no habían ocurrido, acciones futuras que me llenaron de terror y dudas sobre mi propia cordura. Cada vez que intentaba moverse, sentía que la montaña misma estaba jugando conmigo, guiando mis pasos hacia zonas donde el viento parecía susurrar advertencias y los árboles inclinados señalaban direcciones imposibles. La soledad se volvió abrumadora, y el silencio, salvo por los ecos, parecía tener peso físico. Cada respuesta que escuchaba hacía que mi corazón latiera con fuerza y que una sensación de inevitabilidad se apoderara de mí, como si la montaña conociera todos mis secretos y mis decisiones antes de que las tomara. Llegué a un punto donde el sendero se dividía en varias rutas que, según la lógica, deberían conducirme a diferentes lugares, pero el eco parecía moverse conmigo, respondiendo con mensajes que me desorientaban, palabras de advertencia, frases de confusión, insultos suaves y, a veces, voces de personas que conocía, aunque sus rostros jamás aparecían. Sentí que algo me seguía desde la cima, una presencia invisible que utilizaba el eco como su lengua para comunicarse,
para manipular mis emociones y mis pensamientos, obligándome a escuchar y a enfrentar mis propios temores más profundos. Cada piedra que pisaba, cada roca sobre la que me apoyaba, parecía vibrar con una energía que amplificaba el eco, haciendo que las palabras se multiplicaran, se entrelazaran y crearan un entramado de sonidos que mi mente no podía procesar del todo. Comencé a percibir figuras entre la neblina que cubría la cima, sombras que se desplazaban en perfecta sincronía con las respuestas del eco, reflejando mis gestos y mis movimientos, pero siempre con un ligero retraso, como si intentaran imitarme y al mismo tiempo corregirme, como si supieran hacia dónde debía ir y cómo debía sentirme. Cada intento de descender era en vano, el eco me perseguía y con cada palabra que pronunciaba, la montaña parecía retorcer el sendero, obligándome a subir nuevamente o a enfrentar recuerdos y visiones de mi pasado que me dejaban temblando, atrapado en un bucle entre la memoria, el miedo y la voz omnipresente de aquel lugar. Al final, comprendí que la montaña no solo respondía, sino que interactuaba conmigo, moldeando mi percepción, mostrando futuros posibles y obligándome a confrontar cada elección que había hecho, cada mentira que me había dicho a mí mismo y cada miedo que había intentado ignorar. Cuando finalmente logré alejarme, exhausto y con la mente quebrada, la montaña seguía allí, imponente y silenciosa, y en mi cabeza todavía resonaban sus palabras, recordándome que el eco no solo devuelve lo que dices, sino que puede reescribir tu realidad, cambiar tus recuerdos y tus decisiones, y que, en aquel lugar, cada palabra pronunciada se convierte en un hilo invisible que la montaña utiliza para atrapar a quienes se atreven a escuchar, a hablar y a enfrentarse a su propia verdad en la voz de un eco que nunca miente. Historia 8 del tren subterráneo que viajaba bajo el mar. Nunca imaginé que un viaje en metro pudiera convertirse en algo completamente fuera de la realidad, pero aquel tren subterráneo bajo el mar fue la experiencia más aterradora y extraña que he vivido. Subí a la estación por curiosidad, atraído por un cartel antiguo que anunciaba un recorrido que conectaba mundos, algo que en ese momento no comprendí del todo. La entrada estaba casi desierta, con luces tenues que apenas iluminaban los pasillos y un olor a metal húmedo y agua salada que me acompañó desde el primer escalón. Al abordar el tren, noté que los vagones eran diferentes a cualquier otro, paredes negras y lisas, asientos de cuero gastado, y ventanas que, en lugar de mostrar túneles de concreto, dejaban ver un azul profundo, inmenso, como si el mar se extendiera infinitamente a cada lado. Al cerrarse las puertas, un silencio absoluto se apoderó del lugar, interrumpido solo por el zumbido grave del motor y un leve crujido metálico que recorría todo el tren. Miré por la ventana, y para mi horror, no veía solo agua, sino sombras que se movían lentamente, enormes siluetas de criaturas imposibles que parecían observarme, acercándose y alejándose, mientras peces gigantes y formaciones de coral oscuro flotaban a velocidades extrañas, como si el tiempo bajo el mar tuviera reglas distintas. Intenté hablar con los pocos pasajeros, pero todos permanecían en silencio, mirando hacia el exterior con expresiones inexpresivas. Algunos parecían percibir cosas que yo no podía comprender, y otros simplemente flotaban entre la atención y la ensoñación, como si ya estuvieran acostumbrados a lo imposible. Cada estación que pasábamos no tenía nombre, y al detenernos, no había andenes ni luces de señalización, solo un vacío azul profundo, y a veces, pequeñas ciudades sumergidas aparecían brevemente entre la neblina del agua, con edificios que brillaban con una luz propia y calles desiertas que se extendían hacia la nada. A medida que avanzábamos, empecé a notar cambios en la percepción del tiempo. El trayecto parecía durar minutos y horas al mismo tiempo, y cada curva del túnel revelaba paisajes aún más extraños, con criaturas que desafiaban toda lógica, corales que parecían tejidos vivos y figuras humanas que flotaban en el agua sin moverse, como si observaran nuestro paso desde otra dimensión. Sentí una presión creciente en el pecho, un miedo inexplicable que me obligaba a mantener los ojos fijos en la ventana, mientras las sombras acuáticas parecían acercarse, y de repente, comprendí que no solo viajábamos bajo el mar, sino que el tren mismo parecía consciente, moviéndose a voluntad entre dimensiones, mostrándome mundos que no debía ver y obligándome a presenciar realidades que coexistían con la nuestra. Cada pasajero reaccionaba de manera distinta, algunos lloraban silenciosamente, otros murmuraban palabras incomprensibles, y otros simplemente permanecían inmóviles, atrapados en un estado de trance que parecía inevitable. Intenté levantarme, ir al conductor, preguntar hacia dónde nos dirigíamos, pero las puertas y los pasillos parecían cambiar de lugar, y cada intento de acercarme a alguien resultaba inútil, como si el tren jugara conmigo, consciente de mis movimientos y mis miedos.
En un punto, la luz de las ventanas se tornó oscura, y pude ver claramente un edificio sumergido donde figuras con rostros humanos, pero deformes y translúcidas, se movían lentamente, mirándome directamente a través del cristal. Sentí un terror absoluto, un frío que me calaba los huesos, y comprendí que aquel tren no solo viajaba bajo el mar, viajaba a través de mundos paralelos, entre dimensiones que coexistían con la nuestra, y cada estación no era un lugar físico, sino un umbral hacia otra realidad que solo algunos podían experimentar. Cuando finalmente el tren comenzó a emerger de nuevo hacia la superficie, con la luz del sol filtrándose entre las ventanas, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había presenciado un mundo que ningún ser humano debería conocer y comprendí que aquellos que viajaban en ese tren, bajo el mar nunca volvían a ser los mismos, pues el recuerdo de las sombras, de las ciudades sumergidas y de los seres imposibles quedaba grabado en la mente, recordándote que hay lugares ocultos bajo el agua donde la realidad se disuelve y el miedo se convierte en un compañero constante que sigue viajando contigo, mucho después de salir del tren. Historia 9: la plaza donde el tiempo estaba detenido. Llegué a aquella plaza por accidente, siguiendo un callejón que parecía más largo de lo que debería, con paredes cubiertas de grafitis antiguos y farolas que parpadeaban con una luz mortecina. Al abrir la entrada hacia la plaza, sentí un frío que no venía del aire sino de la propia atmósfera. Un silencio absoluto me envolvía, roto solo por mi propia respiración y el crujido de mis pasos sobre los adoquines desgastados. Lo más extraño fue que todo parecía inmóvil. Los árboles estaban suspendidos en mitad de su movimiento por el viento. Las hojas flotaban en el aire como congeladas, y los pájaros se encontraban en posiciones imposibles, detenidos a medio vuelo, con sus alas extendidas eternamente. Intenté mirar a mi alrededor, esperando ver algún indicio de vida, pero la plaza estaba completamente vacía, como si todo y todos se hubieran congelado en un instante. Incluso mi reloj parecía haberse detenido. Los segundos ya no avanzaban y una sensación de irrealidad se apoderó de mí, como si hubiese cruzado un límite que separaba la vida del tiempo lineal. Caminé hacia una fuente central y observé el agua suspendida en el aire, cada gota inmóvil, reflejando la luz de manera inquietante, creando un espectáculo que debía ser hermoso, pero que resultaba aterrador por su imposibilidad. Intenté gritar, pero mi voz no producía eco, parecía absorberse en la plaza misma, como si las leyes naturales hubieran dejado de existir allí. Cada objeto, cada movimiento que esperaba, estaba congelado y parecía mirar hacia mí con una intención silenciosa, recordándome que el tiempo no fluía en aquel lugar. Intenté tocar un banco, y al hacerlo, sentí un leve temblor, como si algo dentro de la plaza reaccionara a mi presencia, un pulso oscuro y latente que parecía observar, medir y comprender cada uno de mis movimientos. Empecé a caminar sin rumbo, y a cada paso la sensación de desorientación aumentaba. La plaza parecía más grande, más profunda, como si se expandiera alrededor mío, desafiando toda proporción lógica. Miré hacia las calles que la rodeaban y vi que la luz del día estaba congelada en un instante de cielo gris, y los edificios parecían inclinarse ligeramente hacia mí, observando mi paso con silencio implacable. De pronto, noté algo aún más perturbador: las sombras de los objetos y edificios estaban presentes, pero no correspondían a la luz ni a la dirección del sol, se movían mínimamente, en un vaivén que parecía vivo, como si intentaran comunicar algo, un lenguaje imperceptible, imposible de descifrar, y me sentí observado no solo por la plaza, sino por sus sombras mismas, que parecían tener conciencia. Me senté en un banco, tratando de comprender, y noté que cada pensamiento mío era amplificado, como si el tiempo detenido también atrapara la mente, prolongando emociones y miedos, haciendo que la ansiedad y la soledad se volvieran insoportables. Intenté marcharme, pero los límites de la plaza desaparecían ante mis ojos. Lo que parecía una salida se transformaba en otra sección de adoquines y árboles congelados, y cada intento de escapar me hacía volver al centro, a la fuente donde el agua continuaba suspendida, eternamente reflejando mi propia impotencia. Durante lo que sentí como horas y minutos simultáneamente, caminé, observé, respiré y sentí el peso de la eternidad sobre mis hombros. El tiempo detenido no era solo una ausencia de movimiento, era una fuerza activa que absorbía mi voluntad, midiendo mi resistencia, evaluando mi desesperación y dejando claro que aquel lugar no permitiría que alguien lo atravesara sin ser marcado. Finalmente, en un acto de desesperación, cerré los ojos y corrí en dirección a una de las salidas ilusorias, sin saber si realmente avanzaba, y cuando los abrí, la plaza parecía haber cambiado ligeramente. Algunas hojas caían lentamente, algunas sombras se movían en direcciones imposibles,
Pero el tiempo seguía presente de manera distorsionada, recordándome que la plaza no solo detenía los movimientos físicos, sino que atrapaba la mente y el alma de quienes cruzaban sus límites. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, puedo ver la fuente suspendida, los árboles inmóviles y las sombras que no obedecen ninguna ley conocida, recordándome que hay lugares donde el tiempo no solo se detiene, sino que existe como un ente consciente, vigilante y eterno, y que cruzarlos significa enfrentarse a un silencio absoluto capaz de alterar la percepción de la vida misma. Historia 10. La oficina donde todos lo miraban como un impostor. Desde el primer día en aquella oficina, algo se sintió extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de desconfianza y silencios cortantes. Caminé por los pasillos con los documentos en la mano, tratando de integrarme, de cumplir con mi trabajo, pero cada vez que cruzaba la mirada de algún compañero, sentía un peso invisible que me aplastaba, una sensación de acusación que no podía explicar. Todo parecía normal en apariencia, escritorios alineados, teléfonos que sonaban con tonos monótonos, computadoras encendidas, papeles apilados, pero el ambiente estaba impregnado de una tensión silenciosa, como si todos supieran algo que yo desconocía. Intenté hablar, participar en reuniones, hacer comentarios, pero mis palabras parecían perderse o ser ignoradas. Y cuando alguien respondía, lo hacía con un matiz extraño, con esa mirada que evaluaba cada gesto, como si estuviera exponiendo mis errores invisibles ante un tribunal secreto. A medida que pasaban los días, empecé a notar detalles inquietantes. Las miradas se alargaban un instante más de lo normal, algunos susurros cesaban cuando me acercaba, y los correos electrónicos que enviaba parecían regresar con errores que yo no había cometido, como si la oficina misma estuviera cambiando mi trabajo, poniendo en duda mi identidad profesional. Intenté mostrar pruebas, documentos firmados, registros de mis tareas, pero cada intento de demostrar que pertenecía allí parecía fortalecer la percepción de los demás de que yo era un impostor. La lógica se invertía y cada evidencia de mi presencia se transformaba en sospecha. Caminando por los pasillos en horas de silencio, escuchaba murmullos apagados que no reconocía, pero que sentía dirigidos hacia mí, voces que parecían analizar cada palabra, cada gesto, y mi propio reflejo en las ventanas de los despachos me parecía extraño, como si el hombre que veía no fuera exactamente yo, sino una versión alterada, un duplicado que no debía estar allí. Cada reunión era un ejercicio de supervivencia, los compañeros asentían y hablaban con cortesía, pero sus ojos nunca dejaban de evaluarme, juzgarme y señalarme con una intensidad silenciosa que me hacía dudar de mi cordura. Los objetos en mi escritorio a veces aparecían fuera de lugar, notas que yo no había escrito, nombres que no recordaba haber visto, y cuando preguntaba, las explicaciones eran vagas o evasivas, aumentando mi sensación de aislamiento y paranoia. Empecé a sentir que no solo los demás me percibían como un impostor, sino que la oficina misma conspiraba contra mí. El espacio parecía deformarse, los pasillos se alargaban o acortaban sin razón, las luces parpadeaban siguiendo un ritmo que solo yo podía notar, y los relojes no coincidían, dejando que los minutos parecieran horas y las horas, eternidades. Cada intento de integrarme se volvía un laberinto psicológico, los archivos desaparecían, los proyectos se alteraban misteriosamente, y los documentos que revisaba por la mañana aparecían diferentes por la tarde, siempre sugiriendo errores, omisiones o inconsistencias que solo reforzaban la idea de que yo no pertenecía allí. Mis propios pensamientos comenzaron a traicionarme, dudaba de lo que había hecho, de lo que había dicho, incluso de lo que recordaba, y sentía que la oficina absorbía mi identidad, reemplazándola lentamente por una versión de mí misma que coincidía con la percepción de todos los demás, un impostor perfecto, incapaz de defenderse, atrapado en un espacio donde la realidad era manipulada y mi existencia cuestionada constantemente. Hasta que un día comprendí algo aún más aterrador: quizás no era la oficina la que estaba alterada, ni mis compañeros los que me miraban con desconfianza, sino que yo había sido colocado allí como un experimento, un ente temporal que debía sentir y vivir la alienación total, y que cada mirada, cada gesto y cada susurro eran parte de un mecanismo que medía mi miedo, mi desesperación y mi capacidad de resistir. Cuando finalmente salí del edificio, exhausto y con la mente quebrada, los recuerdos de cada rostro, de cada mirada acusadora y de cada instante de aislamiento me perseguían, y comprendí que esa oficina no solo juzga a quienes la habitan, sino que los transforma, que incluso aunque uno salga de ella, nunca deja de sentir que todos, en algún nivel, lo miran como un impostor, y que el terror silencioso de ser observado y juzgado sin razón persiste más allá de sus paredes, acompañándote.
recordándote que hay lugares donde la identidad es solo una ilusión frágil y temporal. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador y de calidad.